En las elecciones presidenciales de México en 2012, Enrique Peña Nieto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, ganó con el 38% de los votos. Dejó en segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador del PRD, que obtuvo el 31%, y en tercer lugar a Josefina Vázquez Mota del PAN, que ganó el 25%. La elección presidencial en México en 2012 no se hubiese resuelto en primera vuelta si la Constitución mexicana dijera que la mayoría relativa no es suficiente para ser presidente y en cambio propusiera un umbral del 50% o incluso del 40% de los votos para hacerlo. Si quienes votaron por el candidato del PRD o por la candidata del PAN hubieran tenido al PRI como su peor opción, en una eventual segunda vuelta el candidato del PRD hubiese podido ser electo presidente. Este sencillo ejemplo demuestra cómo las instituciones políticas, en este caso particular la fórmula para elegir presidente, pueden tener un efecto importante en la vida de la sociedad. La maestría y doctorado en Ciencia Política, que inaugurará el Centro de Investigación y Docencia Económicas en agosto de 2016, divide el estudio de la política en 4 ejes temáticos, uno de los cuales está dedicado al análisis de las instituciones políticas. En este eje se estudiará el origen, los efectos y el cambio de las instituciones formales e informales que forman un régimen político democrático, tales como la distribución funcional y territorial de los poderes del Estado, el sistema electoral o los sistemas de partidos. También analizaremos las causas y los efectos de las instituciones en el ámbito internacional y en los regímenes autoritarios. Estas últimas muy importantes para entender la variación que existe en el mundo en regímenes no democráticos. Mis temas de investigación versan sobre el Poder Judicial, en específico sobre las condiciones bajo las cuales jueces y fiscales contribuyen de manera constructiva al control de la corrupción, la rendición de cuentas y en general a un eficaz gobierno democrático. Estos temas son relevantes en el estudio de las instituciones políticas. Pongo un ejemplo sobre un tema actual y doloroso en México como es el conflicto armado interno contra el crimen organizado. En este tema, los jueces constitucionales pueden ayudar a regular democráticamente el uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado, como el ejército, la policía o la gendarmería, o pueden no hacerlo. En el primer caso tenemos a Colombia, en donde la Corte Constitucional ha ayudado eficazmente a regular el uso de la fuerza, y un caso en donde no ha ocurrido tan eficazmente es México, en donde nuestra Suprema Corte ha optado por mantenerse al margen de este tema. ¿Por qué en Colombia sí y en México no? ¿Por qué la Corte Constitucional de Colombia ayuda a las fuerzas de seguridad a actuar bajo las reglas democráticas y en México la Suprema Corte no lo ha hecho? Estas son las preguntas que trato de responder en una investigación reciente. El eje temático de instituciones en el posgrado de Ciencia Política en el CIDE incluye otros profesores destacados en temas como el constitucionalismo comparado, el federalismo, los sistemas electorales, los partidos políticos y los poderes ejecutivo y legislativo. Los estudiantes que opten por esta concentración obtendrán una sólida formación politológica que les permitirá desempeñarse de modo exitoso, ya sea como académicos o como consultores en instituciones mexicanas o de otros países del mundo.